Cordiales Honduras. Esta mañana les saludo desde la ciudad de Nueva York, justamente en uno de los sitios más céntricos de Manhattan, de mayor concentración poblacional y de actividad febril que tiene la Babel de Hierro. Esta fría mañana, debajo de una nevada sorpresiva que nos ha obligado a estar en interiores, transmitiendo para ustedes nuestro foro Hablemos con Hechos, puesto que en las ocasiones precedentes hemos transmitido desde el exterior en la medida en que las condiciones del tiempo nos han permitido, con motivo de nuestra visita a esta ciudad en la cobertura de la Fuerza Informativa Azteca del histórico juicio contra del expresidente de la República de Honduras, don Juan Orlando Hernández Alvarado, que gobernó el país desde el año 2014 hasta el año 2022. Estamos en la ciudad de Nueva York transmitiendo para ustedes nuestro foro esta mañana y les ofrecemos un análisis detenido, muy ilustrativo, para que podamos entender cada uno de los aspectos que se van ventilando en este juicio que formalmente ha comenzado, pero que públicamente tendrá una actividad con la presencia de varios actores, además de la Fiscalía, además de la defensa, el próximo martes 20 de febrero, después de varias fechas aplazadas por el juez Castel, que es la figura principal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Estados Unidos tiene unas 94 cortes distribuidas en toda la geografía de este coloso del norte y en el Distrito Sur de Nueva York hay 4 jueces que atienden obviamente distinto tipo de acusaciones por parte de la Fiscalía. El sistema judicial de los Estados Unidos ha sido explicado ampliamente en nuestros foros. Ahora vamos a entrar a una de las piezas más importantes de este juicio, que es el manejo de la información clasificada. ¿Qué es la información clasificada? ¿Por qué amerita que la información clasificada que va a manejarse en un juicio público por parte de la Fiscalía y de la Defensa tenga que ser sometida a un acuerdo previo? La información clasificada en los Estados Unidos, cuando es aportada desde distintas agencias del gobierno estadounidense a la Fiscalía para la utilización de esa información en un juicio, obedece a unos reglamentos, a unas normas jurídicas que marcan justamente los límites del uso de esa información. Para nuestro foro de esta mañana hemos invitado a una personalidad que tiene muchísima experiencia y muchísimo conocimiento en el campo. Don Mike Vigil, exagente de la DEA, que es la Dirección de Lucha en contra del Narcotráfico que tiene este país. Don Mike Vigil ha estado en más de 36, 38 países en operaciones de investigación en la lucha contra el narcotráfico. Es autor de varios libros, es consultor, es un analista versátil, muy informado sobre la actualidad, a pesar de su retiro de la actividad propiamente dicha en la investigación internacional. Ha sido condecorado en varios países y tiene la gentileza de atenderme una conexión con TV Azteca Honduras esta mañana para ahondar en lo que puede aportarnos en el análisis de este aspecto de la información clasificada en el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Señor Vigil, le agradezco que esta mañana acepte usted una comunicación para conversar un momento. Le saludo respetuosamente. Muchas gracias, siempre un placer.
Igualmente, muchas gracias por su disponibilidad. Espero que se encuentre bien y que pasemos un momento muy provechoso para nuestra audiencia. Señor Vigil, ¿cuál es la interpretación así global que hace usted del caso de Juan Orlando Hernández en la Corte de Nueva York? Bueno, en mi opinión, Juan Orlando Hernández va a enfrentar bastantes cosas. Por ejemplo, hemos hablado del juez Castel. El juez Castel ya tiene de ser juez de distrito de 2003, cuando fue nombrado por George W. Bush. Es una persona respetada y él llevó a cabo el caso de Giovanni Fuentes, del hermano de Juan Orlando, que es Tony Hernández. Los condenó a una cadena perpetua a ellos, y aparte de eso, la evidencia que va a enfrentar la defensa para defender a Juan Orlando Hernández es muy amplia. La defensa para mí es muy débil. Usted vio lo que sucedió el mes pasado, donde estaban desesperados para posponer el juicio un mes y medio. Raymond Colón se quería salir de representar al exmandatario. El exmandatario ya no lo quería, pero no lo permitió la salida de Raymond Colón, el juez Castel, simplemente porque eso fuera posponido el juicio otra vez como 6 meses. Entonces le asignaron un defensor público, pero de todas maneras sigue siendo delatado. Aparte, tengo que decir que los fiscales federales en Nueva York son los mejores que existen en los Estados Unidos, aparte de los jueces, y ellos se han llevado a cabo los casos más complejos de los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Chapo Guzmán, el ex líder del cartel de Sinaloa, también de John Gotti, que era el jefe de la familia Gambino del crimen organizado italiano. Y aparte de eso, la justicia al lado federal, tenemos un éxito de 95-98%, pero si estás hablando de hondureños que han cometido actividades criminales, es 100%. Entonces, lo que te estoy diciendo, que Juan Orlando, yo creo que lo van a condenar, y si lo condenan, como él fue el líder de esta conspiración muy amplia que incluyó a su hermano Tony Hernández, le van a dictar una cadena perpetua, y yo estoy 100% seguro de eso. Señor Vigil, de acuerdo a sus registros, ¿a cuántos hondureños extraditados en los últimos años ha juzgado el juez Castel? No tengo esa cifra, pero él ha manejado, como te digo, de Tony Hernández, Giovanni Fuentes, solo que él ya tiene conocimiento de las actividades de Juan Orlando, porque en el caso de su hermano fue nombrado como co-conspirador, y él fue extraditado que aproximadamente 2 años a los Estados Unidos. La defensa siempre se ha enfocado no en la evidencia, pero en tratar de ganar la opinión pública en Honduras, que no va a tener nada que ver con lo que decide el jurado, que consiste de 12 personas que va a escuchar toda la evidencia presentada por ambos lados. ¿Ha habido hondureños juzgados y condenados por la misma causa del narcotráfico, de los que hayan sido extraditados en los últimos años, en otros juzgados y en otros estados de Estados Unidos? Sí, también, eso es cierto, pero como te digo, no tengo esas cifras, pero
en Nueva York, ah, ah, como te digo, son muy exitosos, demasiado. Ahora bien, señor Vigil, ¿qué consideración le merece a usted que esta vez el enjuiciado no es una persona común y corriente, sino es nada menos que el expresidente de una nación, el ex líder de un gobierno de una nación, el exconductor de los destinos de un país por 2 periodos? Bueno, con lo que me dices, no le va a ir muy bien, porque aquí en los Estados Unidos la justicia mira a una persona que tuvo bastante poder y utilizó ese poder para meterse en actividades del narcotráfico. Sí. Entonces, no hay una persona en Honduras, por ejemplo, que estuvo tan elevado como Juan Orlando Hernández, como dices tú, estuvo como presidente por 8 años, pero él comenzó a meterse al narcotráfico cuando estaba en el Congreso hondureño y en deber de utilizar su poder para beneficiar al pueblo con trabajo, con salud, con educación, Con seguridad, que es tan importante. y también seguridad, se metió por la cabeza a permitir el transporte de toneladas de cocaína procedentes de Colombia, de Venezuela, por México a los Estados Unidos. Entonces, mucha gente dice que es inocente, pero también los niños creen en Santo Claus. Señor Vigil, dice la Biblia, un principio inconmovible de las verdades eternas, que a quien más se le da, más se le demanda. En esa línea de pensamiento, escuché una reflexión de la jueza que condenó al señor Fabio Lobo hace algunos años, diciéndole: tú tenías más responsabilidad con tu país porque eres hijo de un expresidente. Esa condición de que a quien más se le da, más se le demanda, que no se juzga igual a un criminal de la calle que a un responsable público, sea un diputado, sea un alcalde, sea un senador, sea un gobernador, sea un presidente, porque tiene otras obligaciones derivadas de otros privilegios, es obviamente considerada por los jueces. Mi pregunta concreta es, ¿esa visión y esa consideración está también presente en la mente de los ciudadanos comunes de Estados Unidos que integran el jurado en un juicio de esta categoría? Totalmente, porque como le digo, aquí en los Estados Unidos lo miran muy negativo que una persona que utilizó su poder así Claro. para actividades criminales lo miran muy negativo, pero el jurado se va a enfocar totalmente 100% en las evidencias que va a presentar no nomás los fiscales, pero también la defensa. Yo creo que este juicio, señor, va a durar aproximadamente 3 semanas, pero desconozco las evidencias que van a presentar la defensa. Yo creo que la mayor parte va a ser testigos de carácter que en realidad no van a tener mucho valor en el juicio. ¿Desde cuándo investigaba la DEA las actividades de don Juan Orlando Hernández? Desde aproximadamente 2004. ¿Cómo calculan el momento en que eso debe ser presentado a un fiscal para ir a judicializarlo frente a una corte? Bueno, aquí es un proceso que se lleva a cabo, por ejemplo, en estos casos donde la DEA, en el caso de Juan Orlando, hizo la investigación. Entonces los fiscales están al tanto de esa investigación y ellos deciden cuando existen suficientes pruebas para hacer una acusación formal. Entonces ya
cuando llega ese tiempo, los fiscales presentan la evidencia en un gran jurado que consiste de 23, 25 individuos y ellos son los que deciden si van a hacer un indictment, lo que nosotros llamamos aquí una acusación formal. Es un proceso. Y te digo esto, que los fiscales siempre han sido conservadores y van a requerir más evidencias que cualquier fiscal estatal, local, lo que sea, y luego especialmente si el individuo, por ejemplo, en este caso es Juan Orlando Hernández. Entonces ellos nunca van a perder ese caso porque fuera como un ojo morado para los Estados Unidos en la comunidad internacional. Entonces ellos van a buscar toda la evidencia que puedan. Ahora últimamente, como tienes conocimiento, se declaró culpable el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández y yo creo que están colaborando y no nomás el sobre de Juan Orlando, pero te garantizo que están nombrando políticos, miembros de militares, miembros de la policía, de empresarios, miembros de la justicia hondureña. Solo que van a salir muchos nombres y luego también cuando comience el juicio el 20 de este mes. Señor Vigil, si la investigación de la DEA sobre Juan Orlando Hernández comenzó en el 2004, todos los documentos, los testimonios y las evidencias que forman parte de la documentación del juicio, ¿son desde 2004 o son desde años posteriores al 2004? Desde 2004, pero aquí en los Estados Unidos nunca van a acusar a un mandatario cuando está en poder. Normalmente no lo van a hacer así como lo hicieron con Juan Orlando durante los 8 años que estuvo como presidente. No lo acusaron, se esperaron hasta que salió de poder y entonces llegó la solicitud de extradición al gobierno hondureño. Claro, hace justamente 2 años. Señor Vigil, le agradezco sus explicaciones. Permítame detener nuestra conversación durante un par de minutos. Si tiene un cafecito a mano, señor Vigil, haga como que nosotros se lo invitamos, ¿le parece? Sí, es la única cosa que no me gusta el café, pero muchas gracias, muchas gracias. Un vasito de jugo de toronja a esta hora de la mañana cae muy bien. Eso sí pega bien. Eso está mucho mejor. Detengámonos 2 minutos nada más para que escuchemos a nuestros patrocinadores. Con mucho gusto. Nosotros en nuestro foro hablemos con hechos de TV Azteca Honduras esta mañana desde Nueva York. Estoy conversando con don Mike Vigil, ex agente de la DEA, que con su experiencia está aportándonos sus opiniones, sus particulares interpretaciones sobre el caso Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y sus implicaciones, además de la utilización de los documentos clasificados. De eso hablaremos en unos instantes, señor Vigil. Le pregunto, si la DEA investigaba el caso de Juan Orlando Hernández, las actividades del ciudadano Juan Orlando Hernández desde el 2004, ¿por qué esperó que pasara tanto tiempo, incluso que fuera elegido presidente de la República? No fue presidente el 2004, fue presidente de la República el 2014, 10 años después. Si lo sabían, ¿por qué no le avisaron a los ciudadanos hondureños de esa acusación? ¿Por qué no lo acusaron en aquel momento? Bueno, simplemente porque, como le había comentado, los fiscales siempre quieren bastante evidencia, especialmente contra de un individuo que está en poder.
y luego estuvo en poder por 8 años. Todo lo que se pasó mucho tiempo, pero los fiscales sobre de un exmandatario van a requerir mucho más evidencia que en una persona normal. La esposa del expresidente Juan Orlando Hernández y la defensa del mismo ciudadano han argumentado en diferentes ocasiones, señor Vigil, usted seguramente habrá conocido esos alegatos, que se trata de una venganza de criminales y de una conspiración geopolítica que tiene, entre otros matices, mucho que ver con su reelección inconstitucional en el 2017 para el periodo 2018-2022, con el caso de la construcción del aeropuerto civil de Palmerola en las instalaciones de una base militar de los Estados Unidos en Comayagua y otros asuntos. ¿Cuánta credibilidad, cuánto peso le confiere usted a estos alegatos de la defensa? Mira, yo no le doy ninguna credibilidad a la defensa porque desde un principio han dicho tantas mentiras, se han enfocado en propaganda, el engaño del pueblo hondureño. Se dice que es un complot político, que es una venganza de ex narcotraficantes. Mira, se trata de esto. Se trata de una sola palabra que es justicia. Aquí en los Estados Unidos utilizamos muchas veces, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna, de Chapo Guzmán, miembros que eran ex miembros del cartel de Sinaloa, porque ellos son los únicos que te pueden hablar de una organización criminal. No vas a conseguir a un sacerdote que te va a decir, esta organización está moviendo toneladas de cocaína, estas son las rutas, estos son los miembros, estos son los políticos que están protegiendo a esa organización. Entonces, no nomás tomamos la palabra de estas personas, tratamos de verificar de lo que están diciendo es verdadero, pero cuando miras toda la evidencia, no todos son narcotraficantes. Hay algunos que no tienen antecedentes criminales, solo que lo que dicen la defensa, la ex primera dama, y yo comprendo que los familiares van a defender a su padre, a su esposo, hermano o hermana, lo que sea, pero para decir cosas que no son ciertos, que va a regresar, que es inocente, que esto es un complot, que eso son puras mentiras. Y la defensa, cuando fue extraditado Juan Orlando, comenzó a decir que en ese entonces, ya después que fue extraditado, que el gobierno estaba buscando evidencias. ¿Cómo es posible? Eso es absurdo. Cuando vas sometiendo la documentación para una extradición, tienes que poner evidencias, tienes que poner muchas cosas. Es casi un libro de documentación. Entonces, jamás van a hacer una acusación contra de alguien y luego comenzar a buscar las pruebas. Y luego diciendo que no hay pruebas y luego por el otro lado de su boca diciendo que necesitan más tiempo porque las evidencias son tan enormes que necesitan más tiempo para revisar todo lo que ha presentado el gobierno. Señor Vigil, en el año 2010-2011 aproximadamente, el abogado Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso de Honduras. El presidente del gobierno era don Porfirio Lobo. Ambos llegaron a la ciudad de Miami y después de esa visita en la que se reunieron con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, regresaron a Tegucigalpa con el propósito y lograron el propósito de aprobar en el Congreso una reforma constitucional que permitiese que Honduras pudiese extraditar nacionales a los Estados Unidos para ser juzgados por narcotráfico.
En ese momento, ¿Estados Unidos ya sabía que estaba frente a un presunto criminal en la presidencia del Congreso? Bueno, yo creo que no sé si las personas que se reunieron con Porfirio Lobo y estaba presente Juan Orlando Hernández en, en, en esa reunión en Miami, pero no sé si todavía, bueno, las personas que estaban ahí, yo creo que eran del Departamento del Estado. Sí. ah, ah, no sé si estaban enterados en ese momento porque todavía se estaba desarrollando información, evidencias, pero tiene toda la razón, ocurrió esa reunión, regresaron y el que empujó todo eso era Porfirio Lobo, también a Juan Orlando por el Congreso. Y yo creo que la pregunta que me vas a hacer ahora es por qué Juan Orlando hizo eso. Si No se adelante, señor Vigil, usted no sabe qué pregunta le voy a hacer ahora. ok, adelante. Pero muy bien, ahora que me da la idea, se la propongo. Y si usted ya la sabe, respóndamela. Sí, es que buena pregunta. Solo que se trata de esto, que yo creo que Juan Orlando nunca pensó que iba a ser extraditado. Ya cuando entró a la presidencia, él comenzó a nombrar jueces que introdució a la Corte Suprema, solo que él nunca pensó que iba a ser extraditado. Y yo creo que la Secretaría de Seguridad no lo permitió porque, en mi opinión personal, yo creo que él estaba pensando de darse la fuga, como han hecho muchos presidentes en Centroamérica, a Nicaragua, bajo la protección de Daniel Ortega, pero la Secretaría, bajo de Ramón Savillón, arredió la casa y no tuvo más oportunidad que rendirse y entregarse. Señor Vigil, ¿continúan las investigaciones sobre otros políticos y funcionarios hondureños? Estoy seguro que sí. Y aparte, como te digo, ahora que supuestamente está colaborando Tigre Bonilla y Mauricio Hernández, van a salir muchos más nombres. Durante el juicio va a salir más nombres. Entonces, yo creo que no va a parar porque esto fue una conspiración muy grande simplemente con Juan Orlando. Solo que de seguro van a haber más personas que van a ser solicitados de extradición. Vamos a tocar algunos acápites ya concretos relacionados con este juicio y después, si usted me lo permite, volvemos a entrar a las generalidades y aspectos que tocan otros asuntos de la vida nacional de Honduras y su seguridad particularmente. En el caso de los cargos que pesan sobre las espaldas del imputado Juan Orlando Hernández, explíquenos usted, ¿cómo se comete el delito de conspiración? Mira, el delito de conspiración es muy simple. Se trata de esto, que cuando dos o más personas llegan a un acuerdo para violar una ley aquí en los Estados Unidos y lo hacen un acto abierto, eso es una conspiración. Por ejemplo, te doy un ejemplo, si tú y yo A mí no me ponga de ejemplo para un delito, señor Vigil. Diga el señor X y el señor Y. Ok. Si dos o más personas, por ejemplo, si yo y alguien más Ahí nos sí. ponemos, nos ponemos de acuerdo para violar bueno, digo, para importar cocaína, por ejemplo, de Colombia. Y entonces compramos una avioneta para transportar esa cocaína. Entonces no se tiene que consumir el acto de transportar la cocaína de Colombia. Entonces, eso ya está en violación de
de conspiración. No se tiene que llevar a cabo, pero tienes el acuerdo, dos o más personas, un acto abierto, ya con eso puedes ser condenado por conspiración. En este caso, Juan Orlando trató de cubrirse utilizando, por ejemplo, a su hermano Tony Hernández y a otros para protegerse él mismo. Solo que también está imputado de dos cargos del uso de armas de fuego y también de esto es lo que nosotros llamamos Continuing Criminal Enterprise, que es empresa criminal continua. Y esa ley se trata de que la persona tiene que ser un líder de 5 o más personas, tiene que también tener muchas ganancias de esa actividad y esto de esa ley, si lo hayan culpable, lo mínimo que le pueden dar es 20 años a una cadena perpetua. Señor Vigil, el imputado Juan Orlando Hernández tenía conocimiento pleno y era parte de la misma actividad ilícita de su hermano ya convicto Juan Antonio. Totalmente. En el juicio de Juan Orlando, usted se acuerda que en la acusación él fue nombrado como co-conspirador. No, eso fue en el juicio de Juan Antonio. Sí, por eso Tony Hernández. Sí, no en el juicio de Juan Orlando, en el juicio de Tony, en el juicio de Juan Antonio. Sí, disculpa, pero fue en la acusación del hermano Tony Hernández, fue nombrado como co-conspirador. Así es. Eso significa que la DEA tenía en sus conclusiones que eran parte de un mismo equipo criminal, por así decirlo. Sí, totalmente. Por eso fue nombrado como co-conspirador. Además del delito de conspiración para el tráfico, ¿cuáles son los otros cargos que pesan sobre Juan Orlando Hernández en este juicio? Como te dije, esto fue dos acusaciones del uso de armas de fuego. Uso de armas, es un cargo separado, ¿verdad? Sí, totalmente. Tiene 3 cargos que le imputaron a Juan Orlando. Ambos, no ambos, porque son 3. ¿Los 3 cargos son igualmente graves, gravísimos? Sí, los 3 son graves, pero yo creo que lo que va a ser más grave es la conspiración de importar bastante cocaína a los Estados Unidos. Según las conclusiones de la DEA, que fueron trasladadas a los fiscales para instruir el caso, para llevar la acusación al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en contra de Juan Orlando Hernández, ¿del tráfico de cuánta droga se les acusa? Lo están acusando de 500 toneladas de cocaína. Eso en relación con otros casos, con otros carteles que usted ha conocido a lo largo de décadas de experiencia, ¿cómo lo valora, señor Vigil? Bueno, yo pienso que esa cantidad tiene que ver con todas las organizaciones con quien estaba vinculado Juan Orlando en una conspiración. Obviamente esto es por más de una década y en ese entonces cuando estaba Juan Orlando en el Congreso y en la presidencia, Honduras era el más grande trampolín de cocaína en Centroamérica. Pero, ¿de dónde vendía esa droga? Bueno, procedente de Colombia, de Venezuela. Y te digo esto, que en la ley federal nada más necesitas como 15 kilogramos de cocaína
para ser condenado a 10 años a una cadena perpetua. Entonces, lo que para mí la cantidad no es importante, lo importante es lo que estaba haciendo sobre de la corrupción y el movimiento de cocaína. Mucha gente alega, pues es demasiado 500 toneladas, pero en realidad no es. Si una persona como un presidente convirtió a Honduras a un narcoestado. Vamos a una pausa. Este es el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca desde Nueva York. Siga con nosotros, por favor. Estas son las imágenes en directo desde Nueva York esta fría mañana. Estamos bajo una nevada impresionante, transmitiendo desde nuestro estudio en Times Square para toda la audiencia que nos acompaña gentilmente cada mañana, de lunes a viernes, de 7 a 8:30 de la mañana por TV Azteca Honduras. Hay un clima adverso aquí, señor Vigil, que seguramente no tiene usted en el estado donde ahora atiende nuestra comunicación. Seguramente tiene un ambiente mucho más cálido que nosotros. Lo celebro. Bueno, aquí también hace frío y también aquí en Nuevo México tenemos nevadas fuertes, pero yo creo que ustedes están sufriendo un frío más grave que aquí en Nuevo México. Muy bien, tendremos que ir a visitarle a usted para estar en mejores condiciones climáticas. Gracias, señor Vigil. Gracias, señor Vigil, por permitirme seguir conversando con usted esta mañana. Entremos al asunto esencial de nuestra conversación. ¿Qué son documentos clasificados en un juicio de narcotráfico en una corte? Bueno, los documentos clasificados, te lo digo de esta manera, que el exmandatario, la defensa, solicitó documentos clasificados, no nomás de la DEA, pero de la CIA, del FBI, buscando algo para defender al exmandatario. Los documentos clasificados se tratan de información que pueden dañar la seguridad nacional de los Estados Unidos, entonces son muy protegidos. Entonces, Raymond Colón, usted se acuerda que hace bastante tiempo solicitó estos documentos clasificados y por alguna razón se demoró como 2 meses para someter la documentación necesaria y luego algo pasó y yo creo que tuvo algo en su pasado donde el gobierno no le dio acceso. Entonces él tuvo que contratar a Sabrina Schroff. Pero ahora sí le dieron esa concesión, le concedieron a la defensa de Juan Orlando Hernández que documentos clasificados entraran en el juicio. Por parte de Sabrina Schroff, pero ahora los fiscales están en un proceso de redacción de esos documentos porque obviamente va a haber el jurado, va a haber personas que no pueden tener acceso a esa información. Claro, yo entiendo esa parte, pero se los conceden únicamente por la condición de que el imputado es un expresidente o tiene derecho la defensa en cualquier otro caso a solicitar documentos clasificados. Sí tienen la oportunidad de solicitar documentos clasificados, pero el gobierno va a tomar muchas precauciones para que no se vaya filtrando esa información a personas que no son adecuadas. ¿Y tiene el gobierno la obligación de concederlos siempre o puede reservarse el hecho de concederlos o no? Normalmente el juez, los fiscales y también la defensa se ponen de acuerdo, pero si hay alguna evidencia
que el juez puede decir, mira, estos documentos clasificados no tienen relevancia en este juicio y los puede negar, pero normalmente tratan de hacer todo lo posible para que una defensa vaya representando a su cliente, pero te voy a decir esto también, que ellos andan buscando cosas que no existen en esos documentos clasificados, porque no va a haber nada ahí que le va a ayudar a Juan Orlando. Señor Vigil, le escuché decir que la defensa solicitó el acceso o la utilización de documentos confidenciales en el juicio contra Juan Orlando Hernández porque esperaba encontrar en ellos un asidero favorable al señor Hernández. ¿Solo esa información hay allí? ¿El acceso a documentos confidenciales solo favorece a Juan Orlando Hernández? No, tú me dices si esos documentos clasificados van a favorecer a Juan Orlando. En mi opinión, no. La fiscalía también puede ver reforzada su tesis con lo que hay en esa información confidencial. Sí, también lo puede utilizar, pero yo creo que la fiscalía ya tiene suficientes pruebas contundentes, no necesitan eso. Eso para mí fue una táctica para que la defensa dijera al juez, ok, pues nosotros estamos solicitando esta información clasificada, el gobierno no nos ha dado acceso, entonces vamos a someter una moción para que vayan anulando el caso que no sucedió, pero ellos siguen solicitando más y más información. También no hubo relevancia de lo que ellos habían dicho, que iban a traer a los expresidentes Trump, a Obama y al presidente Biden a declarar en favor de Juan Orlando. Entonces no va a suceder porque no tiene relevancia. ¿Cuál es el papel concreto de la abogada Sabrina Stroff? El papel concreto es manejar los documentos clasificados de parte del gobierno que le está dando acceso porque no se lo dieron a Raymond Colón como había dicho. Es decir, ¿el señor Colón no accede a esa información confidencial? No no tiene acceso simplemente porque él no, por ejemplo, yo como miembro de la DEA, cuando estuve en la DEA, tuve que pasar por una investigación muy amplia para que yo tuviera acceso a esos documentos clasificados. A Juan Orlando no lo tiene, pero la defensa lo puede utilizar por parte de Sabrina Stroff. ¿Y cuáles son los márgenes de esa negociación en la que está la abogada Stroff con la fiscalía respecto a los documentos clasificados en las jornadas de estos días? Sí, yo creo que han entregado o le han dado acceso a Sabrina Stroff. Yo creo que la mayor parte de los documentos que solicitaron, pero ahora, como te digo, están en el proceso de quitar muchas cosas de que si van a presentar al jurado ciertas cosas que no tengan acceso a información clasificada, que es muy sensible. En esa información clasificada que es muy sensible, puede haber la mención de personajes de la política, de la policía, de las Fuerzas Armadas o de la sociedad en general de Honduras que están bajo investigación de la DEA o de otras agencias de los Estados Unidos. Sí, eso es probable. No te voy a decir que es 100%, pero sí es probable, porque en los documentos clasificados hay bastante información de personajes, de información que se está desarrollando y luego el gobierno tiene la decisión
de clasificar esa información, por ejemplo, la DEA, la CIA, el FBI. Solo que nosotros tenemos reglas que gobiernan cómo manejamos esa información. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, esas reglas son que una persona, si le van a dar acceso, tiene que pasar por una investigación. No, no se permite, por ejemplo, en las embajadas de los Estados Unidos hay un SCIF, lo que nosotros llamamos SCIF, donde se puede revisar, se puede hablar de información clasificada y no puede ser interceptada por gobiernos extranjeros. Solo que esa, y aparte, ¿a quién le puedes dar acceso a eso? Y hay mucha gente, por ejemplo, adentro del gobierno que no va a tener acceso a eso. Por ejemplo, en la DEA van a haber analistas, van a haber agentes, pero se maneja muy cuidadosamente. Vamos a suponer algo muy simple, señor Vigil, para que podamos entender y apartarnos de este asunto y profundizar en la discusión de esta mañana. Si en la información clasificada se encontrara, por ejemplo, un documento, y vamos a hablar de cosas muy sencillas, que el FBI, la CIA, la DEA, considerara que en una investigación el expresidente Juan Orlando Hernández es bueno, por así decirlo, en determinadas gestiones que no tienen que ver con investigaciones de la DEA, pero al fin de cuentas son opiniones de esas agencias del gobierno de Estados Unidos. Y si la defensa quisiese emplear ese documento en los alegatos a su favor, ¿cuánto peso tendría eso versus las otras evidencias presentadas frente al jurado? Bueno, todo depende del jurado, pero si hay algunos informes que, por ejemplo, dice que Juan Orlando Hernández está apoyando a los Estados Unidos en el aspecto de migración. Por ejemplo, uh, no creo que le va a dar peso porque los fiscales federales van a alegar que sí apoyó en ese aspecto, pero por el otro lado estaba metido en el narcotráfico, solo que se van a utilizar muchas estrategias, pero no creo que le van a dar mucho peso porque, como te digo, las evidencias van a ser de muchos testigos, muchas otras cosas, pero si una agencia dijera, por ejemplo, también que estaba combatiendo Juan Orlando el narcotráfico, también se va a alegar que sí combatió en ciertos aspectos, simplemente porque él tenía que mostrar algo sobre claro. lo que él estaba combatiendo y arrestando a personas que no estaban vinculados con él. Las personas que estaban trabajando con él, pues no hizo nada contra de ellos. Es interesante que usted mencione lo de migración, porque es uno de los aspectos importantes en las relaciones entre dos países, asimétricos, vecinos, pero tan desiguales como Estados Unidos y Honduras. Además de migración, hay otros aspectos: el comercio, las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas, la colaboración en educación, en seguridad ciudadana, en salud, etcétera. Hay muchísimos canales sobre los cuales fluye esa relación entre los gobiernos. Pero vamos, esto se trata de un presunto delito cometido por un particular, no se trata de la evaluación a una gestión gubernamental, ¿no es cierto? Bueno, se trata de una red de narcotraficantes, pero en ese entonces, como te digo, habían convertido a Honduras a un narcoestado, donde corrompieron miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios, políticos, muchos políticos.
Entonces sí tiene impacto así en forma del gobierno en ese entonces de Honduras. Por supuesto. ¿Cuántos documentos clasificados son, don Mike? Bueno, desconozco eso porque eso lo están manejando los fiscales. También la DEA estaba dando información sobre eso y muchas agencias. Entonces desconozco lo que han conseguido del FBI, de la CIA, todo lo que, pero yo te garantizo que son voluminosos. ¿Y la solicitud que planteó la defensa para acceder a los documentos fue refrendada por el juez? ¿La defensa accede a esos documentos por una decisión, por una orden del honorable señor Castel? Sí, totalmente, porque él decidió que les va a permitir una defensa amplia y entonces tiene que darles acceso en caso que encuentren algo que puede estar en favor de Juan Orlando. Pero, ¿y ese acceso es a todos los documentos relativos con el individuo que está siendo imputado o tienen un acceso limitado y controlado? Yo creo que va a ser limitado a Juan Orlando, porque en este caso el que está siendo juzgado va a ser Claro. Juan Orlando. Naturalmente. Sí, claro. En este caso, la utilización de los documentos clasificados, ¿cuánto peso tiene en relación con los otros documentos que se aportan en un juicio sobre narcotráfico? Bueno, todo depende, pero como te digo, yo creo que posiblemente digan ciertas cosas, pero nunca van a decir que Juan Orlando era una persona que no estaba involucrado en el narcotráfico, que era una persona 100% decente. Eso para nada, porque se está manejando muchas fuentes de información, la DEA, la CIA, el FBI, que están dando información a miembros de su propio partido, miembros de la oposición, son los que se están combinando muchas de esas informaciones, son los que buscan cosas que te garantizo que no les va a ayudar y ellos se van a enfocar que él detuvo a estos narcos, pero no les va a servir porque los fiscales federales van a decir, sí, los que no estaban vinculados con él, pero protegía a los demás. Solo que es una situación compleja, pero te garantizo que esa información no le va a ayudar. Señor Vigil, en conclusión sobre este asunto de los documentos clasificados, la DEA concluye que los Hernández eran parte de una organización criminal o eran hombres del poder que ayudaban a distintas organizaciones criminales. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Ellos estaban metidos en el narcotráfico. También trabajaban con otras organizaciones, por ejemplo, en Honduras, solo que estaban muy metidos en ese ambiente. Según la DEA, ¿ellos conformaron su propio cartel? Ellos formaron su propio cartel utilizando otras organizaciones políticos, como te ha dicho, empresarios, solo que era una red que trabajaba conjuntamente importando toneladas de coca de Colombia y Venezuela. Con estas imágenes de la nevada que ahora mismo cae sobre esta zona del Times Square, que les ofrece el estudio y la cámara externa de TV Azteca Honduras, vamos a detener por un minuto la conversación que sostengo con el exdirector de operaciones de la DEA, don Mike Vigil. Háganos el favor de concedernos su atención después de una pausa, por favor.
sobre Nueva York, pintando de blanco el paisaje urbano de la zona de Times Square. Bueno, casi de toda la zona, casi de toda el área. Manhattan está bajo la nieve desde las 2, 3 de esta madrugada. Y estamos nosotros aquí transmitiendo a través de TV Azteca Honduras, agradeciéndole a cada uno la gentileza de concedernos el honor de acompañarles en sus hogares con nuestro foro. Este foro independiente y plural, en donde caben todas las formas de pensamiento y son escuchadas con igual respeto todas las voces. Hoy hablo con el exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, la agencia del gobierno de Estados Unidos en contra del narcotráfico, don Mike Vigil, que es muy gentil al hablar con nosotros y darnos a conocer sus opiniones. Señor Vigil, ¿cómo se conforma o cómo se comete el delito del uso de armas? ¿Cuáles son las evidencias que respaldan ese alegato de la Fiscalía en un juicio? Mira, cuando se trata de una conspiración, si no es que Juan Orlando entró a la casa presidencial con una AK-47, pero si miembros de esa conspiración utilizaron armas de fuego, entonces todo lo que sucede en esa conspiración se va imputando a todos los miembros. Por ejemplo, en el caso de Magdaleno Mesa, donde yo vi el video donde estaba Magdaleno Mesa en la prisión Pozo hablando con el director de esa cárcel y entran individuos presos con armas de fuego y disparan a Magdaleno Mesa ahí en la prisión y lo matan, y un tipo con un cuchillo, un machete, tratando de matarlo también y cortarle los pies. Y luego también a la esposa de él, esta Bondi, yo vi el video donde llegaron varios sicarios y le disparan en la mera cara, la matan. Y también había otros asuntos así de violencia con el uso de armas de fuego. Entonces, todo eso es una conspiración. También es que se le va imputando a Juan Orlando. Y esas son las evidencias que respaldan esa alegación, ese alegato de la Fiscalía. Sí, y muchos más actos de violencia donde mataron a gente que, por ejemplo, eran enemigos de las organizaciones con quien estaba trabajando Juan. El caso de la muerte de don Magdaleno Mesa es parte del juicio en contra de Juan Orlando Hernández, señor Vigil. Él no está acusado de ese homicidio, pero la cosa que se trata de un narcolibreta que le encontraron a Magdaleno Mesa, donde estaban los iniciales JOH y también Tony. Entonces yo creo que estaban tratando de evitar que Magdaleno Mesa declarara sobre del contenido de esa narcolibreta, y luego después pensaron que posiblemente la esposa también iba a declarar y la mataron en una manera sangre fría. La DEA considera que el caso de Juan Orlando Hernández se trata de una red de funcionarios públicos o también involucra privados. También públicos, y ambos, públicos y privados. Entre los públicos, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De qué tipo de cargos? Bueno, no te voy a dar nombres hasta que no sean acusados formalmente, pero yo creo que también les va a imputar el uso de armas, conspiración, la importación, exportación de cocaína, y también yo creo que otros cargos posiblemente. ¿Considera usted, señor Vigil, solo le aclaro, cuando le dije otro tipo de cargos, me refería a funcionamientos, a funcionarios, a tipo de cargos públicos? Es decir, se trata de
ligados a la comisión de estos delitos por los que se acusa a Juan Orlando Hernández. ¿Se trata de cargos como policías, militares, ministros de su gobierno acaso? Sí, sí, como te había dicho en dos ocasiones, sí se trata de eso. Veremos entonces más acciones en contra de hondureños ligados al narcotráfico en el gobierno de Juan Orlando Hernández del 2014 al 2022. En mi opinión, sí. Esos personajes pueden ser llamados a declarar o ya está cerrada la lista de testigos que no tienen nada que ver con personas investigadas por el mismo caso? Bueno, yo creo que ya tienen todos sus testigos. Ah, no sé si la defensa va a tratar de llamar a esas personas a declarar, pero te garantizo, las personas que están vinculadas con Juan Orlando, es lógico que van a venir a Estados Unidos de su propia voluntad para declarar, para hacer compras, para cualquier cosa. Los testigos son acordados en una negociación previa antes de iniciar el juicio, antes de conformar el jurado, antes de llamar a la primera persona a testiguar. ¿Ya está cerrada esa lista en un acuerdo entre la fiscalía y la defensa? No, no, nunca está cerrado, simplemente porque durante el juicio, por ejemplo, puede llegar una persona o puede desarrollar los fiscales federales a otro testigo, por ejemplo, como lo han hecho últimamente, solo que nunca está cerrado esa lista. Los fiscales pueden decir, ok, tenemos a otra persona que hemos desarrollado, que tiene mucho conocimiento de lo que hizo Juan Orlando Hernández, y el juez va a decir, hay que presentarlo. Entonces, si está el señor X atestiguando y hay una revelación de una vinculación con un delito o un conocimiento importante sobre la comisión de ese delito del señor Y, del señor Z, el juez puede llamarlos aunque no hayan entrado en la lista previa al juicio negociada por ambas partes. No, no necesariamente, no funciona en esa manera. Que si, por ejemplo, en el caso de Chapo Guzmán, donde se nombró a muchas personas en México, también en el caso de Genaro García Luna. No necesariamente son llamados todos. No, por ejemplo, hicieron una acusación del presidente Peña Nieto, entonces el juez no va a decir, ok, Peña Nieto, vente a declarar aquí. Desde luego. Sí. Desde luego, no todos los nombres que se mencionan ahí son de listas de invitados a la sala de audiencias, eso lo tenemos claro. Pero sí te lo digo que si salen nombres, obviamente pues se van a investigar. Sí se van a investigar esos nombres. A estas alturas del juicio, a pocos días de que comience y con varias fases ya superadas, Juan Orlando Hernández puede hacer una negociación para declararse culpable como Juan Carlos Bonilla y Hernández Pineda. Sí, mira, con Tigre Bonilla y Mauricio Hernández, ellos negociaron con los fiscales a que le reducieran la sentencia, pero ellos van a dar nombres. En el caso de Juan Orlando, normalmente aquí en los Estados Unidos se trata de que el acusado entregue a gente más grande que ellos, no más bajo. Y entonces lo que puede hacer Juan Orlando y su defensa es decir que si él se halla culpable y no va a juicio, que la fiscalía no va a recomendar una cadena perpetua, pero ponle 20 años, lo que sea, pero tiene que estar de acuerdo
la fiscalía, ya comenzando el juicio, no hay manera de negociar. Es la última vez que interrumpo tan ilustrativa conversación, señor Vigil. Permítame darle la palabra a nuestros anunciantes. Anuncios y promociones en nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras, que emitimos esta fría mañana desde Manhattan, justamente en la ciudad donde está la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que dirige el honorable señor Kevin Castell, que, como lo hemos relatado en nuestra transmisión, coincidentemente comenzó a estudiar para abogado en la universidad el año en que Juan Orlando Hernández nacía en Gracias Lempira. Detalles que les hemos aportado en nuestras transmisiones. Vamos a detenernos un minuto y enseguida el último segmento de nuestra conversación de esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros en la pantalla de TV Azteca Honduras, desde nuestro estudio en Manhattan esta mañana, conversando con don Mike Vigil, antiguo jefe de operaciones internacionales de la DEA, sobre el caso Juan Orlando Hernández y particularmente sobre la cápite de la utilización de documentos clasificados. Este es un breve espacio para una especie de conclusiones, señor Vigil. Le agradezco por demás la gentileza de acompañarnos esta mañana y concedernos un poco más de una hora de su valioso tiempo. A manera de epílogo de nuestra conversación, ¿cuál sería la mejor negociación que pudiese hacer con la Fiscalía el imputado Juan Orlando Hernández a estas alturas de su proceso? Bueno, yo creo que todo depende de los fiscales federales, porque la defensa puede decir, mira, nosotros nos hallamos culpables y no nos dan más de 20 años, pero la fiscalía no tiene que estar posiblemente no está de acuerdo y no tienen que estar de acuerdo y decidir de ir a juicio porque ellos saben perfectamente bien que las evidencias son contundentes y garantizo que ellos confían que van a ganar este juicio. ¿Qué llevó a don Juan Carlos Bonilla y a don Mauricio Hernández a declararse culpables en estos días? Bueno, no desconozco su motivo, pero yo creo que es que, por ejemplo, el Tigre Bonilla tiene aproximadamente 73 años de edad. Si lo condenan a 20 años, yo creo que para él va a ser una cadena perpetua. Solo que Tigre Bonilla, antes de que se fuera extraditado, ya estaba tratando de colaborar y estaba nombrando nombres. Solo que él, yo creo que el motivo es no morir en una cárcel de los Estados Unidos y salir con vida. También Mauricio Hernández, lo que normalmente cuando se trata de una organización criminal, son personas que ya enfrentando la justicia, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, van a decidir de colaborar y como se dice, no hay honor en, en criminales. ¿Qué entregó a cambio el Tigre Bonilla? ¿Perdón? ¿Qué entregó a cambio de que se le concediese esa condición de declararse culpable y que fuese aceptado por la Fiscalía? ¿Qué entregó a cambio el Tigre? Bueno, obviamente que va a declarar contra de Juan Orlando Hernández porque él conoce mucho y luego también yo creo que en el acuerdo los fiscales le dijeron que no nomás con Juan Orlando, pero
tú nos vas a tener que decir todo de lo que tú sabes de la corrupción y el narcotráfico en Honduras. Según la fiscalía, ¿eran parte de una misma conspiración las tres personas? Sí, en ciertos momentos de, de la época de Juan Orlando, sí. Señor Vigil, hagamos un ejercicio de suposiciones. Se lo planteo con todo respeto, con el temor de incluso hasta de incomodarlo, pero son unos segundos nada más. Si usted fuese abogado de Juan Orlando Hernández, ¿le recomendaría la misma negociación de Bonilla Valladares y Hernández Pineda? En mi opinión, sí. Si yo fuera el abogado de Juan Orlando, totalmente, porque si va a juicio, yo siempre he dicho que esto va a ser un suicidio de su parte. También se habla que posiblemente va a declarar en el juicio y eso fuera un desastre. Yo no conozco a muchos abogados que van a poner a su cliente a declarar, solo que um, en ese aspecto yo creo que Juan Orlando um, la mejor opción es negociar, hallarse culpable y tratar de que le vayan reduciendo la sentencia y que no vayan a recomendar una cadena perpetua. Según su conocimiento, ¿quiénes van a testificar en este juicio? Bueno, van a haber bastantes individuos, como te dije, gente que no tiene antecedentes, gente que tiene antecedentes. Por ejemplo, Alex Sardón, estamos hablando de Gio Fuentes, ahora Tigre Bonilla, Mauricio Hernández y muchos más. Pero no nomás son testigos que va a presentar los fiscales, pero también bastante otra información. Y yo creo que ya le han entregado un terabyte de información a la defensa, todo que buena suerte a Juan Orlando. Señor Vigil, hablando del 1 al 10 o del 1 al 100, si usted quiere, ¿cuánta probabilidad tiene la defensa del Juan Orlando Hernández de ganar este juicio? ¿Y cuánta probabilidad, cuánto porcentaje de probabilidad tiene la fiscalía de ganar con sus alegaciones? Bueno, que va a ganar, en mi opinión, cero. Hay que nada más ver el juicio de su hermano, Tony Hernández, y las evidencias. Y ahora hay hasta más evidencias contra de Juan Orlando. Y de parte de la fiscalía, a 100%, en mi opinión. Obviamente te digo que es inocente hasta que lo hayan culpable el jurado, pero en mi opinión y también en mi experiencia en 31 años adentro de la DEA, yo he visto casos con mucho menos evidencias donde hallan a la persona culpable. En este caso, no creo que haya escape para el exmandatario. Si es encontrado culpable de los tres cargos, ¿a qué se expone? Bueno, como te digo, todo depende de la negociación con los fiscales federales. Ellos van a decidir, por ejemplo, qué años van a recomendar. Ellos hacen una recomendación si se halla culpable al juez Castel y el juez Castel normalmente va con la recomendación, pero muchas veces puede decir, bueno, usted está recomendando 20 años, para mí eso es muy, muy débil sobre pena y él puede decir que no. Desde su experiencia, ¿cuál es su pronóstico? Como ha dicho, que lo van a condenar y aparte de eso que le van a dictar una cadena perpetua. Unas últimas inquietudes, señor Vigil, desde su experiencia,
¿Qué debe aprender Honduras de este juicio? ¿Hay lecciones para el gobierno? ¿Hay lecciones para la policía? ¿Hay lecciones para las Fuerzas Armadas? ¿Hay lecciones para la sociedad hondureña que deberían ser leídas y asumidas? Bueno, yo creo que la lección en este caso, y siempre lo ha dicho, que el pueblo no debe dejarse llevar por políticos corruptos. Hay que elegir personas que en realidad van a hacer lo mejor posible para el pueblo, porque lo merece y hay mucha pobreza ahí. Y los políticos muchas veces no hacen nada para la salud, la educación, para el desarrollo de trabajos. Y los que gobiernan, que ponen a estos políticos es el pueblo y necesitan de estudiar de quiénes candidatos son los mejores para ayudarles. Señor Vigil, estoy muy agradecido con usted. Todo nuestro equipo de producción le agradece su gentileza esta mañana. Muchas gracias. Me gustó mucho la entrevista. A nosotros también. Nosotros valoramos mucho sus opiniones. ¿Cuántas veces ha estado usted en Honduras? Yo he pasado por allí, no mucho, pero sí conozco Honduras. ¿Qué opina del país? Yo admiro mucho al país. Sí, obviamente es histórico, la gente con mucha cultura, gente que son guerreros, que luchan diariamente para el bienestar de su familia, para el pueblo. Entonces, la mayor parte, yo creo que 98% del pueblo hondureño es decente. Más Sí. del 98. Ok, le ponemos 99.9. Pero se trata de esto, que sí tienen bastantes problemas con el crimen, pero yo creo que tienen a una persona muy capaz, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y otros que sí luchan fuerte para la seguridad de la nación, pero hay muchos problemas y no se van a resolver en un solo año. ¿A qué dedica su tiempo ahora, señor Vigil? Yo en realidad soy autor, estoy trabajando en mi 9º libro. ¿Cuándo lo tendrá el público en sus manos? Bueno, si ustedes siguen solicitando entrevistas, yo creo que me voy a demorar mucho, pero... Me está acusando de causarle un daño terrible, señor Vigil. No, estoy bromeando. Pero también hago muchas entrevistas, no nomás con Honduras, pero alrededor del mundo sobre el terrorismo. Desde luego, lo entiendo. Con lo que eso me quita mucho tiempo, pero me gusta estar ocupado en muchos aspectos, solo que así como usted, que es muy buena persona y buen representante para Televisión Azteca, que siempre anda ocupado y pasando frío. Pasando frío, sí. No le quito más tiempo para que no me acuse usted de que su próximo libro sea un fracaso. Gracias, señor Vigil. No va a ser fracaso, nada más se demora más tiempo. Le deseo éxitos. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Don Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, conversando con nosotros esta mañana en TV Azteca desde nuestro estudio en el Times Square de Manhattan. A todos, en nombre de nuestro equipo, esta fría mañana les agradecemos su gentileza. Que pasen un día feliz. Gracias y adiós.